Perfecto. Bueno, ya tenemos la pieza o miembro estructural, la estructura en sí, como tal. Puede haber más flujo de detalle, sí, y demás. Pero la cuestión ahora es de hacer lo que sería la chapa base en donde va a fijar nuestro perfil o nuestros perfiles en verticales en la platea correspondiente. Entonces, eso lo voy a hacer a partir de esta cara, o desde el plano planta, porque es de donde yo básicamente nació todo. Puedo hacerlo desde el plano planta justamente, porque fíjate, está a la misma altura de lo que sería la, la pata, Sí. la base de la plata, y me voy a croquis. Y ahí en croquis, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer la chapa o el anclaje correspondiente, que va a ser básicamente una chapa rectangular o una chapa cuadrada, una de dos. La idea es que esta chapa esté posicionada o centrada en el perfil como tal. Ujú. Entonces, para posicionarla de forma correcta, yo lo que hago generalmente es lo siguiente. Primero, lo que hago es buscar lo que sería el punto medio como tal. Voy a sacar estos croquis. Yo busco el punto medio de este perfil y selecciono manteniendo control con el otro punto del rectángulo y los posiciono de manera manual. Yo en este caso le quiero decir que sea vertical y de esa manera se me posiciona verticalmente con respecto al perfil. Y lo último que me queda es colocarlo lo más centrado posible a lo que sería este perfil. Entonces selecciono el punto del origen del rectángulo y selecciono el punto medio del perfil, pero en disposición horizontal. O vamos de vuelta, selecciono ahí, toco la línea, se me va a aparecer el punto, solo. Ahí sí selecciono el punto, manteniendo control selecciono este punto y le digo que se vaya horizontal. Y ahora sí, ese rectángulo o esa chapa va a estar justamente en el centro del perfil. Este perfil es UPN 100, entonces le voy a indicar justamente 200, el doble, más o menos, 200. Y lo que sería, y le puedo indicar acá, ¿cuánto tiene acá? 150. Sí, 150. 150 como tal. Entonces ahí tendría lo que sería la base de la chapa metálica. Entonces, me voy a la opción de chapa metálica y me voy a brida base pestaña. En brida base pestaña lo que hace es, a partir de un croquis común, crea un sólido, pero un sólido característico que lo va a definir como chapa metálica. Entonces te da la opción ahí y es análogo a lo que sería extruir saliente base. Claro. La única diferencia como tal es que el SolidWorks lo va a tomar como un módulo especial de tipo chapa y que podés sacar ciertas propiedades de dicha chapa, como el área Ah, o demás como tal. Fíjate que estos miembros estructurales, uno pudo haber dibujado un croquis como tal, un croquis con esa figura y haberlo extruido nomás. Pero el hecho que esté dentro del módulo de piezas soldadas me permitió hacer los recortes que hicimos, el tratamiento de esquinas que hicimos, las cartelas y demás, y los cordones de soldadura. Entonces, hay ciertas características positivas que me brinda hacerlo de un modo o de hacerlo de otro modo. Entonces, en este caso, le voy a indicar que dicha chapa metálica va a ser de 0,5 pulgadas y va a ser 0,5 pulgadas en realidad hacia arriba, porque 2,5 metros dijimos que es la altura entre el piso, el nivel del piso, con respecto a la platea. Entonces la claro. chapa tiene que ir apuntar hacia arriba, si no estaría perforando el piso, ¿no? Sí. Le digo invertir dirección y se me va para arriba. Y ahí le doy OK. ¿Se va a comer parte del perfil? Sí. ¿Lo voy a tener que recortar después? Sí. Porque ese perfil como tal, ese excediente de perfil, lo voy a tener que recortar, si no estaría comprando de más una cantidad de milímetros innecesaria. Ujú. Entonces, ahí tengo un rectángulo común y corriente, pero lo define como chapa metálica, como brida en este caso. Y acá le puedo hacer un par de cositas. Acá lo que puedo hacer, si quiero, sería
Vamos a ver qué podemos hacer. Podemos hacer un taladro sencillo. Tengo que seleccionar la cara donde se va a taladrar y justamente el posicionamiento de lo que sería esos taladros. Y en este caso, vamos a ver si lo puedo mover esto. Perfecto. Ves que ahí tenemos un taladro de 10 milímetros y demás, a una cierta distancia. Puedes hacer la opción esta de taladro, que es medio, así que esta la voy a cancelar. Y antes de irme a la opción de taladro, y no sencillo, sino el taladro normal, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer esta cara, croquis, y voy a hacer una X distanciar entidades. X distanciar de entidades para hacer un rectángulo a una cierta distancia de este rectángulo de afuera, un rectángulo que se vaya hacia adentro, que sea una geometría de equidistancia nomás, y que tenga una distancia al mismo de 15, por ejemplo. Y ahí voy a tener entre cada esquina el posicionamiento de donde voy a hacer la perforación. Claro. Entonces, voy a hacer ubicado. Claro. Ubicados de manera eficiente y bien espaciada o equidistantemente espaciada. Ahora me voy a operaciones, pestaña operaciones, asistente para taladro. Y el asistente para taladro es análogo a hacer extruir corte de un círculo. Solo que, que por un lado queda más bonito, por otro lado es según las normas, el taladro, y te dice, por ejemplo, taladro normal, puedo hacer un taladro según la estándar ISO, y qué tipo de tamaño sea. Por ejemplo, tamaño M2, M3, M5 y demás, que son como tamaños nominales de perforación. Por ejemplo, M14. Y una vez seleccionado el tipo de taladro, así como el tamaño del mismo, que acá tenés múltiples configuraciones, por ejemplo, esta de acá, que es sencillo, o a ver qué otra, esta de acá, o esta. Ahí está. La primera opción vamos a hacer refrentado. Le voy a hacer estándar ISO, vamos a probar con un M5, por probar un tamaño, ¿no? Y te vas a lo que sería posiciones. Y ahí tenés que indicar la cara donde va a ser el taladro, que va a ser esta cara frontal. Una vez que seleccionas la cara como tal, y habilitas la opción de ver los croquis, puedes hacer justamente ubicar ese taladro. Es que ese taladro tiene un cierto tamaño, según lo que yo haya indicado, y le tengo que indicar manualmente que va a realizar un taladro acá, que va a realizar un taladro ahí, y que va a realizar un taladro allá, y un taladro allá. Y le voy a dar clic derecho para aceptar, o me voy acá a la opción de aceptar, y ahí el programa va a entender que tiene que perforar con ese tamaño, con ese M5, en esos agujeros que yo indiqué. Y fíjate justamente cómo se desarrolló ese taladro. Acá le puedo decir que sea más grande, o incluso más profundo. Entonces me voy a, nuevamente, refrentado, o sea, la opción de la operación de taladro, y le doy a editar. Y le digo, por un lado, que en vez de M5 sea M8, puede ser M8, y que la condición final sea por todo, o sea que básicamente se aplica a todo, sí, se conserva, sí, exactamente, le digo que sea por todo, para que en teoría el taladro perfore toda la chapa. Sí, le digo por todo, y ahí como se ve justamente taladró y perforó la chapa. Bien. Entonces ahí lo que se hace justamente es, al perfil se le coloca esta chapa en cada viga vertical, se lo lleva con camión o con lo que sea hasta la platea, se lo coloca en la posición de la platea, y después viene el correspondiente, y viene con el anclaje, con el tornillo ese enorme, y una máquina y un dispositivo mecánico, y coloca el tornillo en las posiciones correspondientes, y así ancla
todo tu perfil en todas esas perforaciones con la platea. Y de esa manera queda sujeta e inamovible en teoría. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, 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 sí. Re bien. Bueno, entonces de ahí me quedará replicar esta chapa con esos taladros en cada una de estas patas. Y ahí vos decís, bueno, ¿tengo que hacer todo lo mismo para esta pata, para esta pata, para esta pata? Sí, tendrías que hacer todo lo mismo. Pero, a su vez, podés hacer una matriz. Vamos. Esa es la Eh, palabra que quería escuchar. claro, vos lo que podés hacer es, no, te vas al plano planta, porque es justamente el plano donde se encuentran las patas, esta base de patas, y podés hacer lo siguiente. Podés ir a la opción de punto, hacer un croquis sobre el plano planta o sobre el plano de esta base como tal, y haces la opción de croquis, punto, y haces un punto ahí, por ejemplo, un punto allá, y otro punto acá, por ejemplo. Entonces yo voy a apagar todo esto. Entonces yo lo que voy a hacer es una matriz que vaya a replicar lo que hice acá, esta chapa, y que lo replique posicionados en cada punto característico que yo coloqué ahí. Entonces, en primera instancia, sí o sí, a cada punto lo tengo que ubicar de manera correcta. Este punto tiene que estar de manera alineada, vertical con ese punto de ahí, y a su vez alineada con el punto medio de manera horizontal. Y ahí ese punto está bien colocado. Y voy disponiendo cada punto en la medida que corresponde, horizontal, vertical, y queda ese punto de allá. Este de acá tiene que ser horizontal con respecto a este y vertical con respecto a este, y ahí quedó bien definido. Una vez que definís tu croquis, que va a ser tu croquis para tu matriz, salís del mismo y tenés, vas a hacer lo siguiente. Te vas a pestaña de operaciones, a la opción de matriz lineal en su menú desplegable, te vas a ir a matriz conducida por croquis. ¿Qué va a hacer? Va a replicar el sólido correspondiente según el croquis que vos hayas predispuesto. Como yo establecí un croquis de puntos en ciertas coordenadas, ese sólido se va a replicar en dichos puntos de croquis. Entonces le digo, matriz conducida por croquis. Seleccionar primero lo que sería el croquis de referencia. Y te vas a tu menú desplegable, te vas al croquis correspondiente, que es el 29, y te vas a lo que sería, en vez de operaciones y caras, te vas a la opción de sólidos. Habilitas la opción de sólidos y seleccionas la chapa. Y ahí la chapa se tendría que replicar de manera eficiente, según el centro de gravedad de estos croquis, en cada posicionamiento de patas. Esto imagínate cuando tengas una estructura enorme con 500.000 patas, haces una chapa común y corriente en una pata bien posicionada, haces un croquis general con múltiples puntos y ya replicas con la matriz. Y no pasa nada. Claro, el tema es hacerlos en la matriz de punto, ¿no? En Claro, cada claro. pata. A patas, claro. Hacerlo más o menos a mano, lo que serían los puntos, ubicarlo de esa manera, pero es mucho más, o mejor dicho, es menos tedioso hacer esto de los puntos que hacer chapa por chapa, por chapa, por chapa, por Sí, chapa. sí, 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 totalmente. Sí, sí. Entonces de ahí le das a aceptar y en teoría, habiendo seleccionado la chapa como sólido, replicará la chapa justamente en cada posicionamiento correspondiente del perfil. Lo último que me quedaría, o de las cosas que quedarían, sería recortar. Yo voy a seleccionar de vuelta los sólidos que voy a recortar, que serían estos perfiles verticales, y le voy a indicar que me recorten justamente, como se ve ahí, ese perfil según la cara de la chapa. Entonces, de esa manera me recortarían ese pedacito que estaba en excedente y le doy a aceptar. Bien. Y ahí, como se ve, antes, como viste en su momento, estaba como borrosa, así, medio opaco esta parte, y ahora está como un tramo continuo. No sé si Bien. pudiste llegar a verlo, porque si yo suprimo.
Una manera de darte cuenta de que justamente tu perfil atraviesa algo es ver cómo está visualizado. Fíjate de que ahí Sí, hay como Primero, si tocas la cara, te das cuenta que la cara se extiende. claro. Y por otro lado, es como que hay como una especie Como un serrucho, como sí, como un pixeleado. serrucho, como que si estuviera borroso ese tramo, ese contacto. Entonces ahí te Ajá. das cuenta de manera visible de que ese perfil está atravesando eso. Entonces, nuevamente, reacomodamos lo que sería el recortar y extender, y de ahí tendrías tu chapa Ahí completa. va. Entonces, por ejemplo, de lo último que quedaría, como para ir cerrándolo, me parece, si no. A ver si. No. Eh, sí, podemos hacer lo siguiente también. Podemos inclinar, podemos hacer lo siguiente. Antes de lo que sería la matriz de croquis como tal, o incluso antes del croquis, o sea, acordate que con esta línea azulada, yo puedo como Ujú. retroceder en el tiempo, entre comillas, e irme hasta la operación correspondiente y hacer otras operaciones más eh, y luego hacer lo que voy a hacer lo siguiente. Con tal de posicionar mis operaciones de manera más ordenadas. Entonces, lo que yo puedo hacer de paso, ya que tengo esta línea acá, puedo irme acá sobre esta cara y le puedo hacer dos líneas, una línea que vaya de acá hasta acá. Estas líneas van a ser horizontales en sí y quiero que entren en contacto con lo que sería esta cara, que sean colineal a esa cara. Y con esa línea lo que pretendo hacer es nuevamente otra chapa, le digo brida saliente base, y esa chapa del mismo grosor de media pulgada de la chapa base, por ejemplo le puedo indicar justamente que sea una chapa que se extienda a 100 milímetros, con tal de que le brinden más soporte a la estructura, ¿no? Y ahí le digo 100 milímetros, aceptar, y me brinda esa chapa. Y si yo quiero, le puedo tratar esa esquina, si yo digo, bueno, esquinas, romper esquinas o recortar esquinas, y yo quiero recortar este tramo de acá. Entonces le puedo indicar justamente, quiero recortar esto de manera rectangular, y me dice como un chaflán, Ujú. que si es 5 milímetros le puedo indicar de 25, o de 50 incluso, y de esa manera me queda como más lindo, más 50 milímetros, sí, 50 milímetros. Y ahí me quedaría como la chapa un poquito más linda, por decirlo de esta manera, ¿no? ¿Esta chapa para qué son, Paco? Para darle más Sí, más resistencia. estanqueidad a lo que sería el soporte. Imagínate de que hay mucho movimiento, fluctúa demasiado, a lo mejor brindarle estas chapitas los fija más en cuanto a movimiento, en cuanto a oscilación, que pueda llegar a sufrir o no. A lo mejor, Bien. imagínate que está acá arriba haya un molino o uno de esos equipos que tienen mucho movimiento, Motor. entonces, claro. Entonces, justamente, esto como que le brindaría como más soporte a lo que sería la estructura. Lo que sí puedo hacer una simetría para replicar lo mismo, pero del otro lado. Entonces, en ese caso, para hacer la simetría, necesito tener un plano acá, un plano medio. Entonces tengo que hacer geometría de referencia, plano. Y ese plano como tal tiene que estar ubicado entre esas dos caras. Justamente un plano medio entre cara externa de la izquierda, cara externa de la derecha. Entonces yo selecciono esta cara, selecciono esta cara y me va a crear en consecuencia el plano medio. Y ese plano medio, le doy a aceptar, me va a servir para la simetría que quiero hacer. Yo digo simetría con respecto a ese plano número 2 y le voy a indicar sólido para hacer simetría y le digo le digo aceptar, y ahí en teoría me tira lo que sería esta chapa del otro lado. Bien. Entonces, recordemos, tiré esta línea azulada para retroceder hasta este punto. Y de esa manera, estas operaciones que hice se ubican en esta sección del historial, por decirlo de esta manera. Sí. Ahora se va a desplegar el croquis,
como tal los croquis de puntos que yo había hecho en su momento. Y después la matriz de croquis. Y en matriz de croquis, lo que tengo que hacer es editarlo y decirle que yo quiero tanto la chapa como lo que sería la simetría como tal. La simetría, voy a ver si puedo borrar esto y decirle la simetría nomás, no. Romper, no. Refrentado, tampoco. Bueno, vamos de vuelta. Sólidos, seleccionaré este sólido, esta chapa y esta chapa, y ahora sí, en teoría, aceptar, y lo va a replicar como corresponde en cada... Y ahora luego, nuevamente, le voy a recortar, extender, y ahí en teoría ya se asimiló el cambio. Esto... Ahí está. Entonces ahí tenía tu estructura. De acá puedo hacer la base, básicamente. Yo hago acá croquis, tiro un rectángulo normal, que vaya desde la punta del perfil, básicamente, hasta la otra punta del perfil. Y ahí lo obstruís también media pulgada, por ejemplo, 0,5 inch, 12,7 milímetros. Y ahí te queda, claro, para arriba, y ahí te quedaría justamente lo que sería el piso de esta plataforma. Incluso vos podés darle una apariencia. Si te vas acá... ¿Eso ya queda fijo ahí? Esto quedaría... ¿Falta soldarlo? No, se podría soldar, creo, sí, se tendría que tal vez soldar, sí. Sí. Soldar, o a lo mejor se puede como taladrar y demás. Se puede, claro. Pero sí creo que es más soldar que otra cosa, las chapas. Bien. En realidad eso como no es una chapa única, sino como son varias chapitas de chapa antideslizante. Sí. ¿Viste esa chapa que está en el suelo, que tienen como una especie de elipses? Sí. Bueno, eso. Justamente. Esos son bloques de chapas de cierto tamaño que seguramente cuando es una plataforma enorme son 500.000 chapas colocadas una al lado de la otra. Si te vas a este menú desplegable de la derecha, opción número 5 en apariencias, que es este círculo de colores o esta burbuja de colores, le podés brindar una cierta apariencia a toda tu estructura o a una parte de la misma. Podés brindarle una apariencia de tipo plástico, lustre, satinado, plástico transparente y demás, metal acero, acero pulido, acero inoxidable. A ver si tenemos uno que sea más o menos pintura, automóvil, aerosol, caucho, vidrio, sólido. ¿Y el sólido qué tiene? Blanco, luces, tela, orgánico, textura 3D. No había apretado estructura. Bueno, tiene bastantes las cosas. Bueno, pero vamos a ir a lo que sería acero, por ejemplo, y voy a ponerle, por ejemplo, acero cepillado. Yo selecciono, lo mantengo apretado el clic, lo arrastro, y por ejemplo lo arrastro en esta plataforma, en este piso. Lo suelto, y cuando lo suelto me dice, bueno, ¿dónde querés colocar? ¿Querés colocarlo en lo que sería esta cara que seleccionaste como tal o que estaba seleccionada? ¿O querías seleccionarlo, por ejemplo, vamos de vuelta, ahí lo tiro acá. Cuando lo tiro acá, lo puedo interpretar con varias cosas, como que esta apariencia la quiero colocar sobre esa cara que estoy seleccionando, como esa cara, como esa operación de saliente destruir 1, que es correspondiente a esta plataforma, como este sólido en particular que generaste, o directamente querés que toda tu pieza tenga esa apariencia como tal, toda tu estructura como tal. Fíjate de que una cosa es que lo haga en el sólido correspondiente, pone destruir saliente 1, y otra cosa en todo mi archivo de pieza. ¿Ves cómo cambió el color? Sí. Bueno, yo quiero que sea del sólido, por ejemplo. Y la pieza te la toma toda con los perfiles. Claro, ves, si le digo pieza, se me cambió todo el color de este perfil. Bien.
Igual el color se lo podés brindar manualmente con la apariencia, podés hacer apariencias de un perfil, de otro perfil, de esta chapa y demás, lo que vos quieras, o incluso la apariencia también viene mucho a medida con el material que hayas elegido. Alguna vez pasa eso, que vos decís, quiero que sea acero al carbono aliado, y la apariencia tal vez te cambie, porque justamente corresponderá que dicho material tiene una cierta apariencia vinculada. Y de ahí en todo caso decís, bueno, yo sé que esta estructura es de acero al carbono no aliado, pero esta plataforma en realidad es madera. Entonces yo lo que voy a hacer es manualmente cambiársela, en vez de plástico, metal, pintura, caucho, vidrio, luces, tela, piedra y madera. ¿Dónde está? Sulfuro orgánico, madera y teca. Teca no satinada 2D. Teca satinada en 2D, la selecciono, la arrastro, la coloco ahí. Y fíjate, justamente, si le digo la pieza, a pesar de que sea acero al carbono no aliado, lo va a pintar como si fuera una especie de madera. Entonces yo le digo, quiero que sea solamente el piso, y le digo a este sólido, o a la extruir saliente 1, que es la operación correspondiente, y fíjate cómo cambió la cosa. Esto parece como una mesa de comer casi. Sí, sí. Así que hasta ahí sería la parte en general de lo que sería piezas estructurales. Obviamente vos podés extender más tu croquis, hacerle una escalera, hacerle las barandas, le vas cambiando, le vas configurando con más miembros estructurales justamente. Bien. Y demás. A ver, déjame pensar, ¿qué otra cosa Eso más? estaba en el video. Eso estaba en el video, sí. Fijémonos a la parte de planos. Voy a control C para guardar, justamente. Y de acá piezas para planos. Estructura. Esta pieza número 1, que viste cuando abrís el SolidWorks, cuando haces el primer archivo te dice pieza número 1, si abriste el archivo pieza, ensamble número 1, si abriste el archivo ensamble, o dibujo técnico número 1, o plano número 1. Ahora fíjate que lo guardé como estructura ejemplo. Y yo quiero justamente hacer un plano de esto. Si yo quiero hacer un plano de esto, de esta pieza en particular, me voy a lo que sería este menú desplegable, de nuevo, y me dice crear dibujos desde pieza, que es lo que justamente yo deseo. Voy a crear un dibujo desde esta pieza, y va a esperar, porque tiene que procesar justamente SolidWorks, tiene que adentrarse al módulo de plano, y de ahí me va a indicar, bueno, estás adentro del módulo de plano. Este plano como tal, ¿con qué tipo de hoja quieres realizarla? Entonces le decís, bueno, yo quiero que sea tipo A3, por ejemplo, o A4 vertical, como uno desee. A3, A2, a ver, solo tamaños estándar. Le voy a decir A2 de la norma ISO. Entonces le digo aceptar. Ahí se va a cargar lo que sería el SolidWorks según ese tamaño. Me va a cargar ese formato de hoja estandarizada con su rótulo correspondiente. Y en ese rótulo como tal va a ir cargado, según predisponga este rótulo, todos tus datos. El nombre del dibujante, aquel que lo verificó, el que aprobó, el del fabricante, y este que no me acuerdo qué era exactamente, el Cali, pero seguramente tiene ahí la referencia. Indicas el nombre, la firma, que seguramente la firmarán cuando esté en físico el plano, y la fecha correspondiente. Acá podés juntar lo que sería una nota del material, el peso de la estructura como tal, y fíjate de que como este plano como tal nace desde una pieza, al plano correspondiente ya de entrada le adjunta el nombre correspondiente de tu pieza, que era estructura ejemplo. Este nombre lo podés obviamente cambiar una vez que guardás. Cuando vos le das a guardar, por ejemplo, le voy a guardar, y en vez de que sea estructura ejemplo, quiero que sea estructura
001, por ejemplo, y ese nombre se va a actualizar a estructura 001. Igual, ese nombre podés cambiarlo incluso. Es algo, una medida editable. Entonces, tenés la hoja. Y en la hoja correspondiente vos vas a colocar todas tus vistas. Todas tus vistas o las vistas necesarias, mejor dicho, para que el correspondiente vea el plano y pueda fabricar o comprar las piezas. Si te vas a la cuarta opción, que es la paleta de visualización, va a estar precargado la pieza de donde nació el plano y van a estar lo que serían las múltiples vistas disponibles de dicha pieza. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, justo se estaba escuchando medio robótico. Ah, sí. Sí, Sí, ahí me se traba está. un poquito. Ah, ahí me escuché. Bueno, Ahora sí te escucho re bien. buenísimo. Lo que Sí, iba a sí. decir es que en este plano tenés que colocarle las vistas mínimas y necesarias, no necesariamente todas, la cantidad mínima posible para que el correspondiente interprete de manera eficiente, correcta, sin problemas, cómo desarrollar la estructura, cómo empezar la obra de la estructura. Si vas a la cuarta opción, que es la opción del menú desplegable de la derecha, paleta de visualización, vos vas a tener en cuenta todas las vistas disponibles de tu pieza de donde salió el plano. En este caso, el plano nació desde la estructura ejemplo, desde tu pieza correspondiente. Y ahí lo que tenés que hacer es seleccionar una vista y arrastrarla. Si le seleccionás, mantenés apretado y la arrastrás en lo que sería tu plano. Y ahí aparecerá como corresponde. Y en este caso, te dice, bueno, esta es la vista denominada isométrica. Justamente la orientación es isométrica. Si te vas más abajo, te dice lo que sería estilo de visualización. Y el estilo de visualización puede ser estructura alámbrica, que te muestra el objeto de esta manera, estructura con líneas ocultas visibles, la normal, que es sin líneas ocultas, colocar mi vista como si fuera sombreado con aristas, que es análogo a decir como se me vio en el SolidWorks, y ya cuando es con el detalle del sombreado, como tal. O sea, tenés múltiples opciones de cómo visualizar tu objeto. Yo, por ejemplo, se lo voy a dejar en la cuarta opción, para que sea más lindo, más visible. Le puedo incluso decir que esta vista sea de alta calidad, para la hora de imprimir sea lo más visible posible. Y la escala. La escala como tal representa en sí qué tan grande va a ser tu vista con respecto a lo que sería el tamaño de la hoja. El tamaño de la hoja, que en este caso es A2, acá me dice que esta vista va a ser según la escala de la hoja, que es 1:20. Generalmente a las vistas siempre la tenés que dejar en disposición de la escala de la hoja. Si vos querés cambiar la escala de la vista, vas a tener que cambiar directamente la escala de la hoja. Entonces, por el momento esto lo voy a dejar aceptar y me voy acá. Yo tengo esta vista. Vos decís, bueno, tiene un tamaño más o menos adecuado, pero tal vez un poquito más grande. O sea, podría ser un poquito más chiquita. Entonces, de todo este menú, me voy acá abajo y viste que me dice 1:20. Acá es el menú desplegable de la escala. Si vos le das clic, te dicen las múltiples escalas disponibles de la hoja. Si yo le digo 1:10, esto va a aumentar. Si yo le digo 1:50, esto se va a achicar. Y así sucesivamente. Si vos decís, yo quiero que sea ser más chiquito que 1:20, pero no quiero ni que sea tan grande que 1:10, ni tan chiquito como 1:50. Quiero, por ejemplo, una escala personalizada. Entonces te vas al menú desplegable, propiedades de hoja, y cuando le das a propiedades de hoja, justamente te indica las propiedades de esta hoja en particular.
La hoja que generaste, esta hoja que está acá en primera plana, básicamente, la define por defecto como hoja número 1 o como hoja 1. Vos, si querés, podés decirle hoja número 1, estructura 001, y le vamos a cambiar el nombre. Y acá en la escala le podés indicar la escala que vos querés. 1 en 30, por ejemplo. Aplicar cambios. Y fíjate de que tu estructura ahora está en una escala 1 en 30. Si nos vamos acá abajo, está en 1 en 30, como yo quería. Y la hoja, en vez de ser hoja 1, es hoja número 1, estructura 001. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bueno, la cuestión es que nos vamos de vuelta a la paleta de visualización. Voy a reactualizar la misma. Alguna vez pasa esto que se desconecta, entonces tengo que actualizarla para recobrar las vistas. Y le puedo indicar, por ejemplo, vista superior, viéndolo desde arriba justamente. Y fíjate una cosa, cuando arrastro una vista como tal, si yo muevo el mouse hacia el arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, me va a dar una vista proyectada a partir de la que he seleccionado. Yo elegí la vista superior. Y desde la vista superior puede proyectar otro tipo de vistas según corresponda. Por ejemplo, yo quiero esta de acá. Quiero esta de acá, entonces perfecto. De una vista nació otra. Entonces, aprieto escape. Y con esto, con esta vista del superior, puedo indicar más o menos lo que sería la base y el ancho de la estructura. Con esta vista como tal, puedo indicarle lo que sería la altura como tal. Y yo diría incluso que hasta ahí, sí, podemos agregar una vista más, pero con 3 vistas ya es suficiente casi. Suficiente, con vistas así estándar. Puedo añadir la vista lateral, la vista no es, sí, la vista derecha, justamente, y con esas 3 vistas en teoría ya estaría perfecto para lo que sería la obra en sí, porque ya te describe absolutamente todas las dimensiones, te describe. Si yo aprieto la opción de cota inteligente, y le voy indicando de manera manual, si quiero, cuánto mide cada cosa. El ancho y el largo son de 2 metros y de 3 metros respectivamente. Y la altura, por ejemplo, la altura de acá, de lo que sería esta base con respecto a esto de acá, son los 2,5 metros que yo quería. Entonces, y ahí incluso le puedes decir, bueno, de acá hasta acá, quiero que lo interpretes vos que esta vista justamente es de un lateral, y de acá a acá quiero que interpretes que de acá a acá justamente es la vista, pero del otro lateral. Claro. O sea, si el operador se posiciona de este lado izquierdo, de este lado derecho, y mira la plataforma acá, tendría que ver esta vista. Y si el operario al quien corresponda mira desde acá arriba hacia allá, tendría que ver esta vista de acá. ¿Entendiste más o menos? Sí. Y bueno, después faltaría agregarle el espesor de las chapas. Exactamente. Como el ángulo de la... No me sale el nombre. ¿De las cartelas? De las cartelas. Sí. Esas son vistas en detalle. Que eso se puede agregar perfectamente, sí. Exactamente. Así que la reunión se va a cortar, así que cortamos y volvemos.